Oramos, Padre, te damos la gloria, la alabanza, el honor. Y queremos dejar todo en tus manos, Señor. Queremos dejar nuestras vidas. Señor, cada uno tiene un día detrás, Señor, un día donde hubo preocupaciones, apuros. Y ahora, Señor, dejamos todo eso a tus pies para poder concentrarnos en tu palabra. Así que te rogamos, Señor, en humillación, que sea tu Espíritu Santo obrando para que este tiempo que vamos a compartir sea de beneficio, de bendición, por sobre todas las cosas que sea exaltado tu nombre, Señor. Bendice, Señor, este estudio, bendice a todos los que están aquí y bendice también a los hermanos que no han podido venir. Gracias por todo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo claramente está demostrando que todas las personas, absolutamente todas las personas están bajo pecado. Vamos a ver un poquito más adelante, la semana que viene, que él dice que no hay ni un solo justo. Está bajo pecado el gentil, el pagano, que nunca escuchó de Jesucristo, pero que no tiene excusa porque Dios se ha manifestado a todos por medio de la creación, por medio de la conciencia. Está bajo juicio el que se cree moralista, el que cree tener una moral superior a los demás, y que juzga a los otros como si él no hiciera lo mismo. Y está bajo juicio el judío. Justamente Pablo ahora se enfoca en ellos, en los judíos, y demuestra que nadie, absolutamente nadie tiene excusa. Y como dice en la segunda carta a los Corintios, él demuele todo argumento. Desde toda posible pregunta que pueda surgir, toda posible duda sobre esto que él está exponiendo, Pablo toca punto por punto y demuele cualquier argumento que se levante contra el conocimiento de Jesucristo. Entonces, los judíos están orgullosos de su ascendencia. Pablo dice eso no significa nada. Y están orgullosos de la marca, de la circuncisión. Creen que eso es la señal de que son el pueblo de Dios. Y Pablo les dice, no tiene absolutamente nada que ver. Y justamente eso es lo que está tratando ahora, lo que estamos estudiando. En los versículos 25 hasta el 29, 2, 25 al 29, trata sobre el tema de la circuncisión y de lo que significa ser un verdadero judío. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora vamos a ver hasta este versículo, pero vamos a tratar de llegar hoy hasta el versículo 8, 3.8. Bueno, acá Pablo está demoliendo entonces los argumentos que pueden levantar los judíos. Ya demostró entonces que los judíos, por tener la ley, por poseer la ley, por haber recibido la ley, bueno, no tienen una posición especial delante de Dios. Ya
probó eso y ahora se mete con, como les decía, con el otro gran motivo de orgullo, la circuncisión. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Bueno, ustedes saben lo que es la circuncisión. La circuncisión es simplemente cortar el prepucio del varón, de todo varón. Y bueno, en realidad es una orden, un mandamiento que Dios le dio a Abraham para que haga con su descendencia. La circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham. Y vamos a leer Génesis, capítulo 17, versículos 4 hasta el 14. ¿Lo tenemos? Y aquí dice el Señor, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no se hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, la circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y su descendencia de que él iba a ser su Dios y que él iba a bendecir a todas las generaciones a partir de Abraham. Esto, la circuncisión, es la señal en la carne del pacto. Una señal. Ahora los judíos tomaron a la circuncisión como algo mucho más importante de lo que era. Le daban el significado de que por estar circuncidados, eso significaba que eran del pueblo de Dios. Y era tal el orgullo que ellos eran los circuncisos y al resto de las personas los llamaban incircuncisos. Era algo ofensivo. Incircunciso era como decir, bueno, perros. Y lo vemos en el libro de Jueces, por ejemplo, Jueces 14:3, dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Extranjeros incircuncisos. Jueces, ¿cuánto? Jueces 14:3. Y en 1 Samuel 14:6, claro que hay cientos de pasajes, calculo por lo menos decenas. Dice así, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, para los judíos, la circuncisión había llegado a ser la evidencia de que eran
el pueblo de Dios. Y ahora Pablo los amonesta y les dice, esto no es así. Dice, la circuncisión es solo una marca en la piel si no guardaban la ley, porque el tema no era tener una marca en la piel, sino obedecer a Dios. Entonces, Pablo dice, si una persona que es circuncisa es transgresora de la ley, ¿podrá presentarse delante de Dios en mi juicio y decir, Señor, me tenés que aceptar, no me podés castigar porque tengo la circuncisión? Claramente no, esto no responde a ninguna lógica. Entonces dice, de esa manera, dice, su circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, por más que esté circuncidado, si no obedece a la ley, no hay diferencia con un incircunciso que ellos tanto despreciaban. Y también ocurre lo inverso, dice Pablo. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley y se presenta delante de Dios, ¿te parece que Dios lo va a rechazar por no tener la marca, no tener la circuncisión? No, tampoco tiene lógica. Entonces dice, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, el que no tiene la marca se lo reconoce como parte del pueblo de Dios por obedecer la ley. Entonces, Pablo está de esta manera demoliendo ese principio, ese orgullo judío. La circuncisión entonces, delante de Dios, la circuncisión por sí sola no tiene ningún significado. Y esto tiene que ver con nosotros y con el bautismo. Hay personas que dicen, yo soy bautizado, y ya con eso creen que son creyentes. Me bauticé en tal iglesia. La circuncisión por sí sola no tiene valor, como el bautismo en sí mismo no tiene valor. Si no hay fe, el bautismo no tiene sentido. Entonces Pablo continúa con su razonamiento y dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Si hubiera, que no la hay, pero si hubiera un gentil que obedeciera perfectamente la ley, bueno, ese condenaría a todos los judíos. Y el Señor Pablo está usando un dicho del Señor Jesús. En Mateo 12:41, el Señor Jesús dice lo siguiente: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. Gentiles que se levantarán en juicio contra los judíos y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Esto que está diciendo Pablo era un insulto, una ofensa terrible para el judío, porque para ellos, los judíos que eran incircuncisos, eran perros. Ahora Pablo le dice, y aparte que los despreciaban y constantemente los ponían bajo juicio. Fíjate, en el versículo 1 del capítulo 2, habla justamente de que enjuicia, del que mira a los demás, mira el pecado de los otros sin tomar en cuenta que él mismo es pecador. Te condenas a ti mismo. Te condenas a ti mismo, dice. Bueno, ahora Pablo dice, esos que ustedes consideran perros, pueden condenarlos a ustedes. Terrible lo que está diciendo a estas personas. ¿Y cómo los van a condenar? Bueno, lo que está usando acá es
es una figura, los van a condenar por comparación. Lo mismo que utiliza el autor de Hebreos con Noé y el resto de la gente, en una comparación de la conducta, y por esa conducta va a dejar en evidencia al resto. Eso es lo que quiere decir. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La obediencia de Noé condenó al mundo. Se condenaron solos, no fue Noé el que los condenó, pero queda en evidencia la desobediencia del resto. Así como los hombres de Nínive se arrepintieron por la predicación de Jonás, y los de la generación del Señor escucharon al mismo Hijo de Dios y no se arrepintieron. La conducta del hombre de Nínive los condenaba. ¿Se entiende? Entonces, Pablo deja bien claro que todos los fundamentos en que los judíos depositaban su confianza no sirven, ni por poseer la ley, ni por la circuncisión, es que podían estar seguros de que tenían el favor de Dios, de que eran verdaderamente el pueblo de Dios. Y ahora Pablo va a hablar, va a demostrar, va a explicar lo que es ser un verdadero judío. Y dice, y lo que significa la verdadera circuncisión. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, acá Pablo está concluyendo un poco el tema con los judíos. Y bueno, les muestra lo que es el verdadero judío. Dice, el judío verdadero no lo es solamente por lo externo, sino, dice, por lo interior, la ascendencia biológica y la apariencia. Vos vas, a mí me ha pasado de ir a Buenos Aires, hay barrios donde hay mucha gente judía, y vos te los distinguís enseguida por cómo se visten, por se ponen el sombrero con rulito. Sí, los rulitos y la forma, se visten todo negro. Vos decís, ahí tenés a un judío, pero Pablo dice, no es por eso. El judío no es por lo que es por lo externo, ni porque dice el Señor Jesús. No, acá habla Juan el Bautista, en Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y el Señor Jesús, en Juan 8:39, hablándole a los judíos, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. No es por la ascendencia ni es por la apariencia. El verdadero judío, dice Pablo, el que lo es en lo interior, más allá de las apariencias. ¿Y eso quién lo ve? Dios. Salmo 139:1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y en Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, así como la apariencia o la ascendencia no hacen al verdadero judío, tampoco la circuncisión. La circuncisión física, la marca, el corte,
no tiene valor en sí mismo. Entonces dice, la que tiene verdadero valor es la circuncisión del corazón. Pastor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Lo que es la circuncisión del corazón, ¿eso se refiere a lo que la santidad, la santificación, hacer morir las horas de la carne? La circuncisión quiere decir cortar. Entonces, dice, ya en la ley se hablaba de que la circuncisión no tenía que ser solamente de la carne, sino del corazón. En Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Claramente los hombres no circuncidaron su corazón y el Señor prometió que Él lo iba a hacer. Por eso en Deuteronomio 36, mirá ya desde allá, aquellos tiempos, está la promesa y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ahí están los dos, el gran mandamiento, ¿no? Bueno, amar a Dios. Eso solamente lo puede hacer un corazón nuevo, un corazón circuncidado. Y esa promesa se cumplió con la iglesia. Por eso Filipenses 3:3, Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La verdadera circuncisión del corazón lo hizo el Señor Jesús cuando nos permite nacer de nuevo, y quita el corazón de carne y nos pone, quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Y dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, que tienen el corazón circuncidado, no busca la alabanza de los hombres, sino de Dios. Y acá está haciendo un juego de palabras, porque la palabra alabanza en hebreo es Judá, que de ahí vienen los judíos. El verdadero judío, entonces, decía, ¿quién es el verdadero judío? El verdadero judío es el que busca la alabanza de Dios y no la alabanza de los hombres. Y continuamos hasta el versículo 8, porque en esa época, o sea, cuando se escribió la Escritura, no había división de capítulos, ¿cierto? Ahora, Pablo comienza, él está demoliendo, como les decía, demoliendo todo el argumento, ¿no? Y acá, a raíz de todo lo que él vino exponiendo, claramente surgen preguntas. Porque el judío podría preguntar, por ejemplo, si ser judío entonces no tiene ninguna importancia y la circuncisión no tiene valor, entonces ¿de qué vale ser judío? Pablo está, como le digo, demoliendo todo el argumento, y esto es muy chocante. Entonces, ¿Pablo qué hace? Va a hacer, a formular las preguntas que seguramente con todo el tiempo que tiene de apóstol ya, ¿no? Porque esta carta ya tenía varios años de predicar el Evangelio. Las preguntas que le formulaban todos aquellos que se oponían a sus ideas, a lo que él estaba diciendo. Porque que Pablo diga a las personas, te mereces el infierno, que vos que te pensás que sos alguien justo y que Dios está muy insatisfecho con vos. Claramente esto choca y hace que las personas presenten objeciones. Lo primero que van a hacer es cuestionar la justicia de Él. ¿Cómo Dios va a condenarme a mí? Que soy bastante bueno, habiendo gente tan mala. Entonces, cuestionen la justicia de Dios. Y acá vamos a ver en estos primeros 8 versículos que Pablo formula preguntas que les hacen las personas, como si él estuviera hablando con alguien
les contesta esas preguntas. Entonces, estas personas van a cuestionar la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios. Y Pablo, entonces, como derriba todo argumento, va a contestar cada una de esas preguntas. Entonces dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Claramente esas preguntas tenían que surgir. Se acaba de explicar que no servía. ¿Y qué dice Pablo? Uno espera que diga, y de nada. Sin embargo, Pablo dice, mucho aprovecha. En todas maneras. Primero, ciertamente, que él ha sido confiado en la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, acá tenemos un pasaje que tal vez cuesta entender cuando lo abordamos sin el debido contexto, ¿cierto? Entonces, estamos en el contexto. Pablo viene exponiendo todos estos argumentos que derriban entonces todas las fortalezas que alguien puede tener. Y los judíos particularmente pueden preguntarse, si vos decís eso, si ser descendientes de Abraham no tiene ninguna importancia, y que la circuncisión, que para nosotros era la señal del pacto, nuestro motivo de orgullo sobre los incircuncisos, entonces, ¿de qué aprovecha? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y la respuesta, como decíamos, es bastante sorpresiva. Porque verdaderamente esperaríamos que Pablo diga, no aprovecha de nada. Sin embargo dice, sí que aprovecha. Y aprovecha mucho, dice. En todas maneras. Y la primera y principal causa de provecho, de beneficio, es que al judío le fue confiada la palabra de Dios. Pero no es la única, en muchas maneras. Si vos querés ir al capítulo 9, versículos 4 y 5, y leerlo en voz alta, vas a ver que hay otras maneras que aprovecha el ser judío. 4 y 5. 9, 4 y 5. ¿Leo? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, entonces sí que aprovecha el ser judío. Tiene muchos beneficios o muchos privilegios. El mayor privilegio es el primer privilegio que tiene, bueno, que venga Cristo es el mayor, ¿no? Pero dice, acá menciona que le ha sido confiada la palabra de Dios, confiada. No es que le fue dada solamente la palabra de Dios, sino que se le ha confiado, le ha sido encomendada la palabra de Dios. Esto quiere decir que se la dio, Dios le dio la palabra con un propósito. Cuando vos te confías en algo, esperan algo de vos. Entonces, ¿Dios qué esperaba de los judíos? Bueno, que ellos aceptaran la palabra por fe, que la vivieran y la propagaran. No solamente que la tuvieran. Entonces, el hecho es de que tener la palabra trae consigo
grandes responsabilidades. Es un gran privilegio que trae grandes responsabilidades. Y ahora sigue con las preguntas. Entonces, para el judío ha sido un gran privilegio recibir la palabra de Dios, pero no lo ha sabido aprovechar. Claro. Pues, que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Mirá cómo pone ahora en tela de juicio la fidelidad de Dios. ¿Cuál es el razonamiento? Bueno, ellos interpretaban que no iban a estar bajo el juicio de Dios, que no estaban bajo la ira de Dios, que eran el pueblo de Dios. Ellos interpretaban que Dios había prometido bendecir al pueblo. Sí. A toda la descendencia, dice, a ti y a tu descendencia. Entonces ellos entendían de que Dios estaba prometiendo bendecir a todos, por ser judíos. Y ahora dice, la promesa está, Dios promete bendecir a todos. ¿Qué? Dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué Dios? Como dice Pablo, ¿los va a castigar por haber sido incrédulos, siendo que ellos son el pueblo de Dios? Entonces, Dios es infiel a su palabra. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende el cuestionamiento? ¿Cómo nos va a castigar si Él prometió que éramos su pueblo? Por el hecho de que haya algunos incrédulos, va a faltar Él su palabra. Entonces, ha hecho nula la fidelidad de Dios. Mirá vos cómo cuestionan la fidelidad de Dios. Y Pablo le responde, de ninguna manera. Que es lo mismo que decir, ni se les ocurra pensar así. De ningún modo, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz, su palabra es verdad. Él permanecerá siempre fiel a su palabra. Así dice, por ejemplo, el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, Pablo dice, no, Dios es absolutamente veraz. Pero en contraste, todo hombre es mentiroso. La verdad de Dios, la fidelidad de Dios resalta la infidelidad del hombre. Ahora, Pablo cita a David. El Salmo 51:4. Acordate que dice, de ninguna manera antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Por qué cita esas palabras? Porque verdaderamente tienen todo que ver. ¿Vos te acordás de esta historia? Bueno, primero vamos a leer la cita, tal como es. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así dice la cita. Pablo hace muchas citas en Romanos, no todas son textuales, pero todas tienen obviamente fidelidad a la palabra, todo es palabra inspirada por Dios, ¿no? Bueno, Pablo cita a David este texto con un propósito. Los judíos tenían que conocer el contexto. ¿Por qué Pablo, hablando de la fidelidad de Dios y de lo mentiroso que es el hombre, de la veracidad en este caso de Dios, y de la mentira del hombre, cita este texto? Y David escribió esto debido al pecado que él cometió con Betsabé y Urías. Vos sabés que David se había quedado, había mandado a sus hombres a la guerra, él se había quedado en Jerusalén y vio a la mujer de Urías, Betsabé. Bueno, vos conocés la historia, tuvo relaciones con ella
y quedó embarazada. Entonces, vos lo conocés, toda la historia, 2 Samuel 12, 12 y 13, 11 y 12, 2 Samuel 11 y 12. Lo hace venir de la guerra para que se acueste con su esposa y parezca que el embarazo es de él, pero como él era una persona noble que no iba a hacer diferenciarse a su compañero, bueno, finalmente lo manda al frente, al lugar donde estaba el fragor de la batalla, donde iba a morir seguramente. Y bueno, y es lo que sucede. Urías muere. Él lo envió a la muerte. Ese era el mandato que le había dado a Joab, que lo envía a la muerte. Y después que hizo, se casó con Betsabé. Y bueno, conocé la historia. Ahora, Dios manda al profeta Natán. Y el profeta Natán le narra una historia, una parábola, sobre un hombre que tenía una ovejita, una sola, y que viene un hombre rico y se la quita para hacer una fiesta, teniendo un montón de ovejas. Y David se indigna y le dice: vive Jehová, que el tal es digno de muerte. El hombre que le mató la ovejita es digno de muerte. Y Natán le dice: tú eres el hombre. Y ahí se le vino todo abajo. Se dio cuenta que Dios lo estaba acusando, que él era un verdadero pecador, y que había pecado contra Dios, y que había levantado todas esas mentiras. Y entonces, en arrepentimiento, él se arrepiente y Dios lo perdona y escribe este salmo. Ahora David confiesa su pecado y le dice: contra ti sobre pecado, y todo ese salmo es muy, muy doloroso, para dejar en claro, como dice acá, que Dios sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Dios es veraz y el hombre es pecador. Y en la infidelidad del hombre resalta la fidelidad de Dios. Entonces, queda bien claro que Dios es veraz y que su fidelidad es para siempre. Con el pueblo de Israel quedó bien demostrado. Ustedes saben que Dios prometió sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Ahora, ¿cumplió Dios su promesa? ¿Llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cuántos de los que salieron mayor de 20 años de Egipto llegó a la tierra prometida? Ninguno. Sí. Uno. Dos. Josué y Caleb. El resto quedó en el desierto. Dios cumplió con su promesa, fue fiel a su promesa. Pero montones quedaron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Entonces, Dios es fiel a sus promesas y también Dios es fiel a sus amenazas. Dios es fiel, el hombre no es fiel. Y la fidelidad de Dios hace resaltar la infidelidad del hombre y viceversa. La infidelidad del hombre hace resaltar la fidelidad de Dios. Ahora, Dios cumplió con sus promesas, pero hubo un montón que no entraron a la tierra prometida. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Dios es veraz, Dios es fiel a sus promesas. Pero no todo judío es judío. No todo judío lo es de verdad. No es por la ascendencia, sino por el corazón. ¿Se entiende? Dios siempre se guardaba, dice, un remanente. Porque si no fuera porque Él se guarda el remanente, todo el pueblo de Israel iba a estar bajo condenación. Entonces, Pablo, que sabe el corazón humano, sigue haciendo esas preguntas difíciles que le formulaban
y no tiene ningún temor en contestarla. Ahora, vos fíjate cómo él todavía apunta más alto, porque el razonamiento sería, si el pecado del hombre, la infidelidad del hombre, la mentira del hombre, hace resaltar la fidelidad, la veracidad, la justicia de Dios, entonces, dice, pecar, mentir, ¿por qué es malo? ¿Por qué hay que castigarlo si eso en realidad trae beneficio? ¿Entiendes? Resalta la justicia. Resalta la justicia, resalta la bondad, resalta la fidelidad de Dios. Y es lo que pregunta, ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Recién cuestionaba la fidelidad, ahora cuestiona la justicia. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? Hablo como hombre. Pablo está hablando como un hombre natural, que no tiene convicción de pecado. Entonces dice, ¿por qué me castigás? Por algo que en realidad hace que tu justicia, tu bondad, tu fidelidad, tu veracidad sea más evidente. Casi está diciendo, me lo tendrías que agradecer. Claro. Entonces dice, ¿será Dios injusto al castigar nuestra injusticia? Y te vuelvo a recalcar que él dice, hablo como hombre, un hombre natural, un hombre que no tiene convicción de pecado. Y la respuesta de Pablo, nuevamente es terminante, dice, en ninguna manera, ni se te ocurra pensar así. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora, porque la maldad del hombre haga resaltar la bondad de Dios, y la injusticia del hombre hace resaltar la justicia de Dios, y la veracidad, la mentira del hombre hace resaltar la verdad de Dios, entonces, si fuera con ese pretexto, Dios no podría juzgar a nadie. Porque todo lo que ocurre en el mundo, absolutamente todo lo que ocurre en el universo, resalta su gloria. Todo es para su gloria. Claro que todo lo que pase, bueno o malo, va a resaltar la gloria de Dios. Y por contraste, siempre va a ser enaltecido Dios. Entonces, si fuera por ese argumento, Dios no podría juzgar al mundo. Y si Dios no juzga, entonces iría en contra de su propia naturaleza. Dios es justo, y por el hecho de que lo exalte o quede en evidencia su bondad, no va a juzgar. No, si es justo tiene que juzgar. ¿Entiendes? No puede ir en contra de su naturaleza. No, porque no es que él tiene justicia, él es justo. Él es justo. Y vos no podés decir, bueno, pero como yo soy feo, hago resaltar su belleza. Entonces le estoy haciendo un favor. No es un argumento que le puedan levantar delante de Dios. Un hombre natural puede decir eso. Che, pero ¿cómo vas a castigar si al final te estoy beneficiando? Eso sería el pensamiento de un hombre natural. Y Pablo dice, si fuera con ese argumento, Dios no podría castigar a nadie, no podía juzgar al mundo. Sin embargo, él es el juez justo, que debe, por ser justo, castigar el pecado. De ninguna manera, dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se entiende el cuestionamiento y que se entiende la respuesta? Sí. Echa por tierra todo argumento. Todo argumento. Que viene de la mano de lo que dice en el capítulo 2, que no hay excusa. No hay excusa, exactamente. ¿Sabe que me llamaba mucho la atención con el tema de los judíos, ¿no? Que ellos le prestaban mucho atención a lo que era la circuncisión, que no era tan importante? Me venía a la memoria una predicación de un domingo, hace varios domingos atrás, donde
Jesucristo lo cuestionaban por no lavarse las manos. Claro. O sea, los judíos desde un principio le prestaron más atención a las cosas menos importantes y a lo que era Claro. importante no le prestaban atención. Bueno, acá también lo cuestiona Pablo en el capítulo anterior se supone que ellos tenían que saber lo que era importante y lo que no era importante. Claro. Y dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ya acá él está planteando por qué como pecador soy juzgado si mi pecado en realidad es algo que produce beneficio. La persona está completamente lejos de arrepentirse. Está defendiendo su pecado. ¿Y por qué no decir, dice, como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Viste que cuestionó primero la fidelidad, cuestionó después la justicia de Dios y ahora cuestiona la gracia de Dios. Ahora, Pablo está hablando de que la salvación no es por obras. Que el hombre no puede ganarse la salvación cumpliendo con las obras de la ley. Entonces, si Pablo dice que no es por obras, es como que estuviera promoviendo el pecado. Si vos no vas a ganarte la salvación portándote bien, entonces Pablo está diciendo, pórtense mal. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque no hay problema en portarse mal, es más. Cuanto más mal se porten, cuanto más pequen, más glorificado va a ser el Señor. Entonces Pablo dice, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnie, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Algunos, los judíos, lo cuestionaban por eso. Estas cosas son cuestionamientos que Pablo tuvo a lo largo de su carrera. No es que se le ocurrió en el momento que escribió la carta. Eran cuestiones que existían y que aún hoy existen. Cuando vos le presentás el Evangelio a una persona que está bajo la ley, a un católico, te va a decir, bueno, entonces nos portamos como queremos, hacemos lo que queremos y total, Dios nos perdona. Lo habrán escuchado, yo lo escuché muchas veces. Bueno, entonces ese cuestionamiento es muy común, pero también estaban los otros que lejos de cuestionarlo se amparaban ante eso, pero deformando la verdad de Pablo. Entonces dice, bueno, nosotros estamos bajo la gracia, hagamos males para que vengan bienes. Cuando más adelante de Pablo habla, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, pequemos para que Dios pueda demostrar su gracia. Entonces, cada una de esas dos verdades, dos mentiras, quiero decir, Pablo dice, eso es, los que dicen estas cosas merecen la condenación, se condenan solos. En 2 de Pedro 3:16 dice el apóstol Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales había algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las tuercen para su propia perdición, como Pablo está diciendo, ¿no? Claro. Merecen la condenación. Y en Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Estamos en la gracia? Bueno, aprovechemos. Y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas, tanto los que dicen que Pablo predica que pueden pecar, como los que se aprovechan y deforman la doctrina de Pablo, todos estos dicen merecen la condenación. Y así estamos llegando ya casi al final de esta primera parte de la carta, donde Pablo está demoliendo cada argumento. Los últimos versículos son letales directamente, pulveriza toda esperanza
con pasajes del Antiguo Testamento, porque deja bien claro que ningún hombre puede tener excusas, ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede tener excusas delante de Dios. Nadie puede cuestionar su justicia. Y es solo su justicia la que nos salva. ¿Amén? Amén. ¿Entendió? Sí. No sé si hay preguntas.